Se creía que era un cometa ordinario, hasta que sus movimientos empezaron a emitir nuevas señales desconocidas. El 8 de noviembre de 2025, un grupo de astrónomos austríacos captó con claridad la imagen más reciente de 3I Atlas, y lo que vieron dejó en shock a toda la comunidad científica. ¿Qué ocurrirá en noviembre y diciembre de 2025 y en marzo de 2026? Ahora, coge una bebida, recuéstate, relájate y empecemos. Mientras continúan los debates sobre si 3I Atlas es un cometa o un visitante vivo, en el descubrimiento más reciente de 3I Atlas, se detectó que expulsaba 7 chorros distintos, 7 flujos de energía, algunos hacia el Sol y otros hacia el espacio. Como si dentro de 3I Atlas existiera una fuerza interna que lo impulsara desde su interior. Días antes, el radiotelescopio Meerkat, en Sudáfrica, había captado una nueva señal proveniente de 3I Atlas. No era un mensaje extraterrestre, pero sí una señal inesperada para un cometa conocido. Por lo tanto, cada nueva observación de 3I Atlas desafía las leyes de la física, y el misterio de 3I Atlas no hace más que crecer. El 5 de noviembre de 2025, en las fotografías del observatorio Lowell, en Arizona, 3I Atlas aparecía como una esfera brillante al pasar por su punto más cercano al Sol, pero no tenía cola. A pesar de ser imposible, no se extendía ningún rastro de polvo ni penachos típicos de un cometa estándar. Normalmente, cualquier cometa que se acerque al Sol tiene una cola de polvo. Además, el telescopio Hubble había captado meses antes en 3I Atlas una anticola que se extendía hacia el Sol. Así que la excusa del ángulo de visión no servía. Estaba ocurriendo algo más. ¿Qué tipo de objeto dirige su propia cola hacia el Sol y por qué la oculta ahora? ¿Cómo puede ser esto posible? 3 días después, el 8 de noviembre de 2025, cuando los astrónomos austríacos volvieron a observar, 3I Atlas no solo estaba activo, estallaba. 3I Atlas lanzaba en todas direcciones al menos 7 chorros diferentes de gas que se extendían cientos de miles de kilómetros en el espacio, más lejos incluso que la distancia entre la Luna y la Tierra. El problema es el siguiente: si expulsas materia en direcciones opuestas, el movimiento se anula, y para seguir desplazándose se requiere una enorme cantidad de energía. Según esto, debería haber una gigantesca nube de escombros formada por miles de millones de toneladas de polvo y gas a su alrededor. Pero los telescopios no detectaron nada. El 24 de octubre de 2025, el radiotelescopio Meerkat en Sudáfrica había detectado una extraña señal de radio proveniente de 3I Atlas. No era una señal alienígena, sino moléculas naturales de hidroxilo, es decir, la disociación del agua circundante en hidrógeno y oxígeno. Algo perfectamente normal para un cometa, pero la frecuencia de la señal se parecía de forma inquietante a la de la famosa señal wow. ¿Es una coincidencia? Quizás, pero si no es natural, ¿cómo podría ser posible? Entonces, 3I Atlas, ¿es natural o algo completamente distinto? Lo único que puede determinar la respuesta es medir la velocidad del gas que sale de los chorros. Un cometa normal libera gas lentamente, a menos de 1 kilómetro por segundo, pero si se utilizara un sistema de propulsión, el gas podría ser expulsado a velocidades de entre 10 y 50 kilómetros por segundo.
La buena noticia es que el telescopio espacial James Webb observará 3 y Atlas en diciembre y podrá medir con precisión la velocidad del gas mediante espectrografía infrarroja. Si los chorros se mueven a menos de 1 kilómetro por segundo, el misterio estará resuelto. El resultado será natural. Pero si son más rápidos, entonces la explicación podría ser impactante. Cuando 3is Atlas alcance su punto más cercano a la Tierra el 19 de diciembre de 2025, tanto profesionales como aficionados tendrán sus ojos puestos en él, listos para observar. En marzo de 2026, cuando 3i Atlas pase cerca de Júpiter, la sonda Juno escuchará señales de radio de baja frecuencia que no pueden detectarse desde la Tierra. Esta podría ser la segunda, y quizás la última, oportunidad para descubrir la verdad. Y si la verdad resulta ser que 3i Atlas no es realmente un cometa. El color azul, la cola perdida, la aceleración inexplicable, los chorros multidireccionales, todo es ahora un enigma. Si has llegado hasta aquí, suscríbete, dale a me gusta, comparte y deja tus ideas en los comentarios. Porque, pase lo que pase, la historia de 3i Atlas no ha hecho más que comenzar.